Hola, os doy la bienvenida una semana más al canal y hoy venimos aquí a hablar de novela impresionista. El impresionismo es un movimiento tanto pictórico como literario que surge en el último cuarto del siglo XIX en Francia como oposición al realismo. Lo que se busca es eliminar la parte más intelectual y reflexiva del arte en favor de la parte más emocional, para transmitir, para mostrar las emociones y las sensaciones, hasta el punto de que el autor se siente identificado con las características del objeto que retrata. Y por extensión, el lector, cuando lee ese texto, puede experimentar casi en primera persona aquello que está leyendo. Son muchos los autores, tanto españoles como extranjeros, que han cultivado este tipo de literatura. Ahora, bien, ¿cuáles son sus características? Pues vamos a ver las principales. Interesa mucho bucear en la psique de los personajes. De ahí que sea más importante cómo viven ellos los acontecimientos que la realidad externa. Es mucho más importante cómo viven ellos las cosas. Esto se ve, por ejemplo, en La señora Dalloway de Virginia Woolf, una de las obras más importantes del impresionismo literario. Otra de las cosas que podemos destacar y que también se ve en esta novela es que se centran en el presente, pero también ese presente en el que se centran tanto sirve como rememoración posterior desde la melancolía, centrándose en detalles muy particulares. Esto vamos a verlo en esta novela, en La señora Dalloway, y os voy a leer un fragmento para que sepáis exactamente a qué me estoy refiriendo con esto de centrarse en el presente, pero que luego este presente casi quede grabado en nuestra memoria y pueda ser recordado, porque las sensaciones, las emociones son fugaces mientras existen, pero de alguna manera a través del recuerdo también podemos recuperar una parte de eso. Y así lo dice Virginia Woolf en La señora Dalloway. Había llegado a su hotel. Atravesó el vestíbulo con sus grupos de sillas y sofás rojizos, sus plantas de hojas puntiagudas y aire marchito. Recogió la llave del casillero. La señorita le entregó unas cartas. Subió las escaleras. Era sobre todo en Burton donde volvía a verla, a finales del verano, cuando él pasaba allí una semana o dos incluso, como era habitual en aquellos días. Primero la veía en lo alto de alguna colina, sujetándose el cabello con las manos, la capa agitada por el viento, señalando con la mano, diciéndoles algo a gritos. El río Severn, allá abajo, o en un bosque calentando agua en la tetera, desmañada. El humo se inclinaba en reverencias o se volvía contra ellos, empujado por el viento, pero dejando ver a intervalos su carita sonrosada. O pedía agua en una casita humilde a una anciana que después salía hasta la puerta para verlos marchar. Ellos dos siempre iban a pie, los demás en coche. A Clarissa le aburría ir en coche, no le gustaban los animales a excepción de aquel perro tan grande. Caminaban kilómetros y kilómetros por los caminos. Clarissa se detenía para orientarse y le dirigía a campo traviesa cuando regresaban, y durante todo el tiempo discutían, comentaban poesía, analizaban a las personas, hablaban de política. Por entonces Clarissa era radical. Peter nunca se fijaba en nada excepto cuando ella se detenía, se extasiaba ante un paisaje o un árbol y le hacía verlo con ella. Luego reemprendían la marcha por campos de rastrojos, Clarissa delante con una flor para su tía, sin cansarse nunca a pesar de su aire delicado, hasta caer sobre Burton al atardecer. Luego, después de la cena, el viejo Braycroft abría el piano y cantaba sin voz, y ellos se escondían en los sillones, tratando de no reír, pero siempre acababan por estallar y reían sin saber de qué. Se suponía que Braycroft no se daba cuenta de nada. También la recordaba a primera hora de la mañana, paseándose arriba y abajo, abajo y arriba, delante de la casa, como una aguazanieves. A esto es a lo que me refiero cuando lo que nos transmite el texto es pura emoción. No hay una reflexión acerca de las cosas que ocurren, sino un ahondamiento en las emociones que producen las cosas que ocurren. Es una narrativa que no tiene un desarrollo cronológico,
eso es evidente, se utiliza muchísimo el flujo de conciencia y por lo tanto le da una sensación casi caótica a la novela que estamos leyendo. Además, es habitual la utilización de un lenguaje que raya casi en lo poético, y esto lo vemos sobre todo en Marcel Proust, otro de los grandes autores influenciados por el impresionismo, y en Busca del tiempo perdido, en el primer volumen, Por el camino de Swann, se nota esa poesía que vemos en sus palabras y también en cómo ahonda en las emociones. Yo creo que uno de los ejemplos más claros de hasta qué punto son importantes las sensaciones para Marcel Proust es la famosa anécdota de la Magdalena de Proust, ¿no? Pero voy a leeros un poquito por encima cómo comienza En busca del tiempo perdido. Yo lo tengo en esta edición de Alianza, la traducción corre a cargo de Pedro Salinas, es una traducción, por lo tanto, ya sabéis, muy antigua, y empieza así esta obra. Mucho tiempo he estado acostándome temprano. A veces, apenas había apagado la bujía, cerrábanse mis ojos tan presto que ni tiempo tenía para decirme, ya me duermo. Y media hora después despertábame la idea de que ya era hora de ir a buscar el sueño. Quería dejar el libro, que se me figuraba tener aún entre las manos, y apagar de un soplo la luz. Durante mi sueño no había cesado de reflexionar sobre lo recién leído, pero era muy particular el tono que tomaban esas reflexiones, porque me parecía que yo pasaba a convertirme en el tema de la obra, en una iglesia, en un cuarteto, en la rivalidad de Francisco I y Carlos V. Esta figuración me duraba aún unos segundos después de haberme despertado. No repugnaba a mi razón, pero gravitaba como unas escamas sobre mis ojos sin dejarlos darse cuenta de que la vela ya no estaba encendida, y luego comenzaba a hacerse ininteligible, lo mismo que después de la metempsicosis, siempre me cuesta muchísimo esta palabra, pierden su sentido los pensamientos de una vida anterior. El asunto del libro se desprendía de mi personalidad y yo ya quedaba libre de adaptarme o no a él. Aquí ya empezamos a ver cómo el mundo de las emociones es importante para los autores impresionistas, es importante como autores de las obras, es importante como lectores. De alguna manera todos ellos quieren comulgar de esas emociones que aparecen en las páginas. El autor porque quiere reflejarlas en el libro y el lector porque casi se siente capaz de vivir en primera persona todas esas emociones. Otra de las características de la novela impresionista es la manera que tienen de retratar a los personajes a través de una serie de detalles muy concretos. Otra de las grandes novelas influenciadas por la literatura impresionista, que directamente es literatura impresionista, es el Ulises de James Joyce. El inicio del Ulises de James Joyce nos marca un poco esa dinámica de cómo se presentan a los personajes, y os voy a leer un fragmento. Ya os digo, así comienza el Ulises. Solemne, el gordo Buck Mulligan avanzó desde la salida de la escalera llevando un cuenco de espuma de jabón y encima, cruzados, un espejo y una navaja. La suave brisa de la mañana le sostenía levemente en alto, detrás de él la bata amarilla desteñida. Elevó en el aire el cuenco y entonó «Introibo ad altare Dei». Deteniéndose, escudriñó hacia lo hondo de la oscura escalera de caracol y gritó con aspereza: «¡Sube acá, Kitsch! ¡Sube, cobarde jesuita!». Avanzó con solemnidad y subió a la redonda plataforma de tiro. Gravemente se fue dando vuelta y bendiciendo 3 veces la torre, los campos alrededor y las montañas que se despertaban. Luego, al ver a Stephen Dedalus, se inclinó hacia él y trazó rápidas cruces en el aire, gorgoteando con la garganta y sacudiendo la cabeza. Stephen Dedalus, molesto y soñoliento, apoyó los brazos en el remate de la escalera y miró fríamente aquella cara sacudida y gorgoteante que le bendecía, caballuna en su longitud, y aquel claro pelo intonso, veteado y coloreado como roble pálido. Aquí se ve los elementos que se eligen muy sabiamente para crear este personaje, para hacerlo llegar al lector a través de una serie de detalles muy determinados.
Estos no son los únicos autores que podemos decir que estuvieron influenciados por la literatura impresionista, porque por ejemplo Henry James en Retrato de una dama tiene claras influencias impresionistas, pero también si nos vamos a la poesía Francia, Baudelaire en Las Flores del Mal tiene influencias impresionistas. Pero nos venimos ahora a España, puesto que es Azorín, y vamos a mostrar su obra La voluntad, aunque en otras también se ve el reflejo. Azorín sería el introductor en España de este tipo de literatura que consiste en observar lo más nimio, lo más insignificante en principio de la existencia humana para después reflejarlo en todo su esplendor en una novela. Lo dicho, esta novela aparece publicada en el año 1902, junto con ese mismo año aparece también Camino de Perfección de Baroja, aparece la Sonata de Otoño de Valle-Inclán y también aparece Amor y Pedagogía de Unamuno. Son 4 protagonistas los de estas 4 novelas que ya nos están indicando que algo está cambiando en la literatura española. Son 4 protagonistas bastante egoístas que se centran y se concentran y dan importancia a cosas que no la daban antes. Estos autores del 98 ya le están dando la espalda al realismo, a esa literatura del siglo XIX que consideraban que ya no era apta para expresar el arte como ellos querían expresarlo. Al principio pasaron un poco sin demasiada gloria, digamos, aunque por ejemplo La voluntad tuvo bastantes buenas críticas, pero pocas, buenas pero muy pocas críticas. Todavía España vivía con la vista hacia atrás, hacia la literatura, hacia los grandes autores del realismo, pero La voluntad es la primera obra que podemos decir que introduce en España esto que se llamaría la novela de tintes impresionistas. Y en esta novela lo que se nos cuenta es la historia de Azorín, que hasta tal punto se siente identificado con él nuestro autor, José Martínez Ruiz, que acabará tomando el apellido de Antonio Azorín, que es el protagonista de esta novela, como su propio seudónimo. Todos lo conocemos como Azorín. Es una novela que no tiene demasiada acción, es una novela bastante reflexiva y contemplativa, pero no reflexiva a nivel intelectual, sino a nivel de deseo de comprender cómo influyen en las personas los actos que viven y las decisiones que toman. Es una novela muy interesante que creo que ya os dije en alguna ocasión que cuando yo la leí en el instituto no la entendí, me pareció muy lenta y muy aburrida y sin embargo muchos años después volví a leerla y me gustó muchísimo. Pero el camino lo abre Azorín y llegamos, hay otros, porque por ejemplo en el caso de Baroja también podemos decir que Baroja es un autor que muestra influencias. En El árbol de la ciencia mismamente se muestran ciertas influencias impresionistas. Pero nosotros llegamos a Nada de Carmen Laforet, una novela que por un lado se considera existencial, puesto que es una novela de los años 40, y por otro lado, de la posguerra española me refiero, cuando se escribía novelas con ese tinte existencial, pero por otro lado se considera también una novela impresionista precisamente por todas las características de las que os he estado hablando. Me gustaría leeros el inicio y quizá un poquito más tarde, cuando ya llega también a casa de la abuela, para que veáis un poquito cómo percibe la realidad Andrea, porque repito que lo importante de la novela impresionista no es tanto cómo es el mundo exterior que rodea al personaje, sino cómo él vive ese mundo, cómo él lo filtra, cómo le afecta y lo que siente en relación a ese mundo que lo rodea. Empieza así Nada de Carmen Laforet. Por dificultades en el último momento para adquirir billetes, llegué a Barcelona a medianoche en un tren distinto del que había anunciado y no me esperaba nadie. Era la primera noche que viajaba sola, pero no estaba asustada. Por el contrario, me parecía una aventura agradable y excitante aquella profunda libertad en la noche. La sangre, después del viaje largo y cansado, me empezaba a circular en las piernas entumecidas y con una sonrisa de asombro miraba la gran estación de Francia y los grupos que estaban aguardando el expreso y los que llegábamos con 3 horas de retraso. El olor especial, el gran rumor de la gente, las luces siempre tristes, tenían para mí un gran encanto, ya que volvía todas mis impresiones en la maravilla de haber llegado por fin a una ciudad grande, adorada en mis ensueños por desconocida. Empecé a seguir
una gota entre la corriente, el rumbo de la masa humana que, cargada de maletas, se volcaba en la salida. Mi equipaje era un maletón muy pesado porque estaba casi lleno de libros y lo llevaba yo misma con toda la fuerza de mi juventud y de mi ansiosa expectación. Ella llega llena de sueños, de libertad y de ilusiones. Y después llega a la casa Aribau y se encuentra con su abuela. Y me gustaría leeros un fragmento del lugar en el que la meten a dormir, de esa especie de trastero en el que ella duerme. Parecía una casa de brujas aquel cuarto de baño. Las paredes tiznadas conservaban la huella de manos ganchudas, de gritos de desesperanza. Por todas partes los desconchones abrían sus bocas desdentadas rezumantes de humedad. Sobre el espejo, porque no cabía en otro sitio, habían colocado un bodegón macabro de besugos pálidos y cebollas sobre fondo negro. La locura sonreía en los grifos torcidos. Empecé a ver cosas extrañas como los que están borrachos. Bruscamente cerré la ducha. El cristalino y protector hechizo y quedé sola entre la suciedad de las cosas. No sé cómo pude llegar a dormir aquella noche. En la habitación que me habían destinado se veía un gran piano con las teclas al descubierto, numerosas cornucopias, algunas de gran valor, en las paredes, un escritorio chino, cuadros, muebles abigarrados. Parecía la guardilla de un palacio abandonado y era, según supe, el salón de la casa. En el centro, como un túmulo funerario rodeado de dolientes seres, aquella doble fila de sillones destripados, una cama turca cubierta por una manta negra donde yo debía dormir. Sobre el piano habían colocado una vela porque la gran lámpara del techo no tenía bombillas. Es una descripción absolutamente subjetiva que transmite miedo, incomodidad y sensación de oscuridad, ¿no? Son elementos propios de las novelas impresionistas. Es cómo yo me siento ante el mundo que me rodea, cómo yo lo percibo, cómo yo lo vivo. Al fin y al cabo, eso son las novelas impresionistas. Hoy os he hablado de 5 novelas impresionistas. Estoy segura de que habéis oído hablar alguna vez de todas ellas. Quizá La voluntad sea la que menos os suene, porque es una novela que ya yo creo que apenas se lee. Azorín está desgraciadamente muy olvidado, pero el resto yo creo que son novelas que gozan de mucha actualidad. Estas son las características más importantes contadas de manera muy sencilla, muy por encima de la novela impresionista. Espero que os sean de utilidad para vosotros mismos saber ver una novela impresionista o elementos impresionistas en las novelas. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado y chao, hasta la próxima.